Bienvenidos. Esta es una serie de estudios basada en los profetas menores. ¿Qué relevancia tienen sus mensajes para el día de hoy? El apóstol Pablo lo declara en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estudio Bíblico 18. Misericordia sin límites. Nuestro estudio de hoy está basado en el libro del profeta Jonás. Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam II. Fue enviado por Dios a Nínive alrededor del año 760 a.C. Su nombre significa paloma. El tema del libro es la amplitud de la misericordia salvadora de Dios. Este libro ha sido objeto de grandes controversias. Algunos intérpretes de la Biblia consideran inconcebible algunas de sus afirmaciones desde el punto de vista científico. Una historia interesante. Los asirios tenían fama de sanguinarios e inmisericordes. Los relatos históricos dicen que sus soldados desollaban vivos a sus prisioneros. Para el pueblo de Israel y de Judá, este pueblo era sinónimo de terror. Su pecado era tan atroz que Dios determinó su destrucción. Por ello, comisionó a un hombre llamado Jonás, procedente de Gat-Hefer, para que llevara la noticia. En 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué podría evitar el juicio de Dios? Pero el mensajero, en vez de responder a la comisión, huyó de delante de Jehová en dirección contraria a Nínive. Dios persiguió a Jonás y desató una tormenta en el mar, donde fue lanzado por los marineros. Pero a pesar de la desobediencia de Jonás, Dios había preparado un gran pez que se lo tragó. Dentro de aquel pez, Jonás reflexiona y ora, para luego ser vomitado en la orilla. De esta manera, Jonás no pudo eludir cumplir con su cometido. Jesús nos ha dado una comisión de predicar el Evangelio mientras transitamos en la tierra. ¿Hasta dónde estás cumpliendo con ella? ¿Qué cosas pueden estar haciendo que postergues o incumplas con esa comisión? En tu opinión, ¿piensas que puede haber alguna persona que no merezca ser perdonada? ¿Viene algún nombre a tu mente? ¿Por qué piensas así? Jesús aconsejó a Pedro perdonar al hermano que nos ofende hasta 490 veces al día. ¿Hasta dónde alcanza tu paciencia para cumplir con este mandamiento? ¿Cuál debe ser la base para nuestro perdón? ¿Te apoyas en él? Haz pausa a este video para contestar las preguntas. Pensamiento central. El amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. ¿Podrías mencionar algún verso bíblico que apoye esta verdad? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Esto no significa que Dios cambia porque reconoce estar equivocado. En ese sentido, Él no se arrepiente. Significa que su juicio está condicionado a la conversión para que no sea ejecutado. Lectura bíblica. Jonás 3, verso 1 al 10. Jonás 3, 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Por qué Dios tuvo que pedirle a Jonás que fuera a Nínive por 2 ocasiones? Porque Jonás no quería ir. En primer lugar,
lo que hizo fue huir en dirección contraria, tomando un barco para Tarsis. Se postulan 4 razones por las cuales Jonás estaba renuente a ir a Nínive como Dios le pedía. La primera, temía por su vida por la maldad de los ninivitas, pero no creo que fuera la causa, porque no le importó ser lanzado al mar y morir ahogado. La segunda, tenía que viajar a un país extranjero y desconocido. Pero eso fue lo que precisamente hizo, irse a un lugar extranjero y desconocido para él. Por lo menos en Israel había tenido la experiencia de conocer cómo eran los asirios. Tercero, viajar una larga distancia entre Israel y Nínive. Pienso que tampoco esta fuera una razón de peso. Jonás demuestra que no tenía problemas con viajar. Pagó pasaje para Tarsis. La única diferencia era que el viaje sería por tierra. La cuarta razón que ofrecen es la antipatía que sentían hacia esa ciudad tan odiada. Indistintamente los prejuicios que pudieran despertar los ninivitas en Jonás, la única razón él mismo la ofrece al final del libro. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me aparté a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4:2. ¿Será necesario que Dios nos tenga que repetir su voluntad una vez revelada a nuestras vidas? Explica entonces el porqué de nuestra terquedad en la mayoría de las ocasiones. Jonás 3:3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Al fin, Jonás obedece, aunque tal vez no por gusto propio. Es importante observar que Dios no nos pide imposibles. El mensaje que Jonás tenía que dar a Nínive era un mensaje simple y sin elaboración. De hecho, es uno de los más breves en la Biblia y nos recuerda el de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. La orden recibida por Jonás consistía en ir y limitarse a decir lo que Dios le indicaría. Jesús por igual nos ha comisionado a proclamar, pregonar y predicar una simple noticia: arrepentimiento y perdón de pecados a través de Jesucristo. ¿Estaremos dispuestos? Hemos recibido la autoridad por la investidura del Espíritu Santo que nos ha sido dado para ser testigos. Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cuál fue la reacción de la gente de Nínive? ¿Desecharon el mensaje del profeta? Esto nos debe motivar a anunciar a Jesucristo. Muchas veces no lo hacemos por temor a que se burlen o no respondan al mensaje positivamente, pero tales casos no nos deben importar. De hecho, esa no debe ser la razón ni la motivación de nuestra obediencia a la comisión recibida, porque si no lo hacemos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10:14 al 15. La motivación del creyente debe ser ante todo la salvación de las almas. Jonás 3:6 al 9. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido
y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Ante el edicto del rey, ¿cuál fue la reacción del pueblo? ¿Encuentras alguna similitud en la reacción de la gente ante la situación actual del coronavirus o las medidas que el gobierno ha optado para salvaguardar a la población? ¿A qué nos debe llevar a reflexionar? La conversión masiva de toda una ciudad es el caso más notable en la Biblia de la búsqueda de Dios por un grupo considerablemente de personas. Jamás se vio un éxito tan notable en donde sobresale el amor de Dios por los perdidos. Les envía un profeta para advertirles. Les da un plazo de tiempo de 40 días en el cual meditaron en su pecaminosidad y en la misericordia de Dios. Este milagro de Jonás fue mayor que el milagro de la preservación en el vientre del pez. Lo extraordinario fue que sucedió gracias al trabajo de un solo individuo que estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Lo veraz de la conversión de Nínive se evidencia en el hecho de que el impacto alcanzó a las más altas esferas sociales. El rey se bajó de su trono, se despojó de sus ropas reales, se vistió de cilicio y se sentó en ceniza. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Una de las más grandes afirmaciones de la Biblia es que Dios es perdonador y que su deleite no está en el castigo, sino en ejercer su clemencia y su perdón. Dios no encuentra placer en hundir al pecador, sino en levantarlo, en condenarlo, sino en salvarlo, en enviarlo al infierno, sino en introducirlo al cielo, en castigarlo, sino en recompensarlo. Como proclama el libro del Éxodo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 6 y 7. Es importante señalar que Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se vuelva de su mal camino y que viva. Ezequiel 33, 11. Por tal razón Pedro explica la aparente tardanza de la venida del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 9. Enseñanza. En tiempos de calamidad y peligro, la gente se vuelve a Dios. Cuando hay un presagio de una gran tragedia, los pueblos tienen la tendencia de volverse a Dios. En el caso de los ninivitas, hay evidencia arqueológica de que el rey ordenó un ayuno de 100 días a fin de evitar el mal que se avecinaba. Ahora, el arrepentimiento verdadero implica cambio de conducta, el volverse de lo malo a lo bueno, del pecado a la santidad, de Satanás a Dios, del mundo al reino de los cielos. Arrepentimiento significa reconocer que se ha ofendido a Dios
experimentar pesar por haber pecado, confesar ante Dios toda maldad, abandonar el pecado y rendirse a Dios. Una persona perdonada no debe tener en poco lo que Dios hizo en su vida, ni pretender seguir pecando para estarle pidiendo perdón continuamente. Cristo le dijo al paralítico: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Reflexionemos un instante. Mencione algunos eventos en la historia de Jonás que resaltan la soberanía absoluta de Dios y el control de todo. Después de este estudio, ¿seguirás haciendo lo mismo o tiene la determinación de cambiar? ¿Cómo hemos estado actuando ante la pandemia? Te invitamos a reflexionar. Esta es la oportunidad que Dios nos ofrece para que de manera especial reconozcamos la oferta de vida que nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. Este es el momento de recapacitar y reconciliarnos con Él si por alguna circunstancia nos hemos alejado. Sus brazos de amor están extendidos. Su llamado es fiel y es verdadero y aguarda por ti. Dios te bendiga.